Hola, buenas tardes. Les pido que antes de comenzar tengamos un breve momento de oración para encomendar nuestra reunión. Padre Santo, Dios bendito, Dios amado, te agradecemos por la oportunidad que tú nos concedes y brindas de poder estar en tu presencia, de poder apartar tiempo de nuestras actividades, de nuestras preocupaciones cotidianas, Señor, para estar acá, para aprender de tu palabra, Señor, y queremos pedir que en esta tarde tu Espíritu se mueva libremente entre nosotros, Señor, sin interrupciones. Ayuda a nuestros corazones, ayuda a nuestras mentes, Señor, a poder absorber, a poder aquilatar el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, conforme a nuestras necesidades. Ponemos esta reunión a tus cuidados en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bien. En la parte final, entonces, de esta breve serie de mensajes que está articulada en torno al concepto de discernimiento. ¿Qué es el discernimiento de acuerdo a las Escrituras? Ya habíamos examinado, 1, la definición de discernimiento, 2, cómo se cultiva el discernimiento, y esta es una parte más difícil, si se quiere. Irónicamente, lo más difícil es lo más práctico, que es cómo se aplica el discernimiento. Ahí el título, cómo se aplica, cómo entonces tomamos decisiones. Y esto es lo que quiero que podamos entender con la ayuda de Dios en esta tarde. No sé qué están viendo ustedes ahí. ¿Qué están viendo ahí? ¿Billetes ya? ¿Sí? ¿Son billetes? ¿Pero qué características tienen ambos? Al parecer a simple vista son falsos, ¿cierto? ¿Pero por qué saben que son falsos? Porque todo inmediatamente al parecer resultaba muy evidente que eran falsos. Es decir, el calco de Arturo Prat era bien rasca, y la cara de Gabriela Mistral pegada con scotch tampoco era muy... ¿Pero por qué saben que es falso? Porque conocen los verdaderos. Esa es la cuestión puntual. Saben que son falsos porque conocen los verdaderos. Y como conocen los verdaderos, podrían inmediatamente darse cuenta que este billete no es genuino. Por más que la persona que les quiera meter un billete falso diga, pero es que según yo es verdadero. Y en general ese argumento puede aplicar para todo orden de cosas. Según mis sentimientos, lo que yo estoy diciendo es verdadero. Según lo que yo creo, según mi perspectiva, según mi parecer, este billete es verdadero. Le aseguro que no convencen a nadie con ese tipo de argumento, porque el billete falso no se lo van a aceptar. Conocen lo que es falso porque primero tienen cierto empapamiento, cierta familiaridad con lo verdadero. Hace unos días hablaba con mi hermano Luis, que es médico, y me di el trabajo de buscarlo también en las mallas de la carrera de medicina, que para saber cuándo... A ver, si ustedes quieren ser médicos, por ejemplo, antes de enseñarles las enfermedades, probablemente en su malla les van a enseñar o explicar cómo funcionan los organismos sanos, cómo funcionan los órganos sanos. Y una vez que ustedes estén familiarizados con el desarrollo y funcionamiento normal y adecuado de un órgano sano, después pueden detectar y comenzar a familiarizarse con las fallas. Antes no tiene ningún tipo de sentido. Podemos conocer entonces lo que es falso solo porque tenemos familiaridad y convencimiento de lo que es verdadero. Por más que una persona quiera insistir en que ese billete es verdadero, uno sabe que no es falso. Y el discernimiento, no sé si alguno de ustedes ha trabajado manejando billetes, yo me ha tocado ser cajero en algunas cosas. Ustedes saben que hay una maquinita que es muy fácil. O sea, si no tienen la sensibilidad con el tacto, con el ojo, ustedes pueden pasar una maquinita ultravioleta y inmediatamente le detecta un billete falso. El discernimiento sería, si me permiten extremar un poco la metáfora, la analogía, sería exactamente como esa maquinita. Te permite distinguir lo verdadero de lo falso. Y entonces, recapitulando, discernimiento en términos bíblicos es la capacidad de elegir entre alternativas. Eso es discernimiento. Discernimiento es cuando tú te presentas frente a una disyuntiva y tienes que tomar opciones, tienes que escoger. Y ese acto de elección implica sabiduría en acción. Es una sabiduría no como un sofisma, no como una especie de reflexión introspectiva sobre lo que es bueno y lo que es malo, sino que es algo que te impulsa y que te lleva a tomar una decisión adecuada. Vimos también hace 2
Sabemos atrás que el discernimiento al menos se caracteriza por dos cuestiones. La primera de ellas es que el discernimiento no es intuición, y eso sería particularmente importante tenerlo claro a estas alturas. El discernimiento no es intuición, no es sexto sentido, no es tincada, no es cachativa, no es eso. El discernimiento siempre es escritural, siempre es doctrinal, siempre es bíblico. Nunca es intuitivo, nunca está dejado a tu propia capacidad natural, porque habíamos pensado a la luz de las Escrituras que tu propia capacidad natural está pervertida, está contaminada, está oscurecida. Estás en tinieblas. Tu razonamiento moral está en tinieblas si no eres redimido por Dios. Y por lo tanto serías un ciego intentando encontrar alternativas o encontrar caminos en oscuridad. Y lo segundo es que el discernimiento como habilidad se entrena, se perfecciona. Tal como si tú eres un cajero, probablemente ese billete no te costará mucho llegar a la conclusión de que es falso, pero a medida que las personas o los delincuentes o los malhechores se perfeccionan, cuesta cada vez más distinguir entonces lo que es un billete más falso. Las técnicas de falsificación tienden a ser más sofisticadas y por lo tanto tú tienes que entrenarte, tienes que abusar los sentidos. El discernimiento también se entrena, se perfecciona, si no, se atrofia. Y si no, te quedas permanentemente como un niño, como un infante espiritual. Ese es el argumento fuerte del libro de los Hebreos. Si tú no lees tu Biblia, si no te empapas con ella, vas a ser un niño incapaz de tomar razonamientos morales adecuados. Vas a tener que siempre estar con el ABC, con los primeros rudimentos, y nunca tu vida va a avanzar. Y de lo que se trata es que avances. Bueno. Hoy lo que quiero hacer es caso concreto de cómo podríamos entonces aplicar discernimiento en la práctica. Y para esto funciona un poco bien este esquema, que me parece interesante porque además ayuda porque es mnemotécnico, es decir, te sirve recordarlo fácilmente, es como el esquema de las 3P. Precepto, principio, persona. Si podemos entender estas tres dimensiones, las vamos a ir examinando en concreto qué significa uno, sugiero yo que es la herramienta bíblica que nos permitiría tomar decisiones adecuadas. Decisiones adecuadas. Precepto, principio y persona. Si lo piensan, además cada una, y esto me parece interesante en términos gráficos, está entrelazada con la otra. Ninguna es una mónada, ninguna está aislada de la otra. Cada una está como estas argollas de los Juegos Olímpicos, entrelazada con la otra y dependen de la otra, pero al mismo tiempo tiene una flecha. Tiene una flecha que las sitúa todas en perspectiva, de menor complejidad a mayor complejidad, hasta desembocar en persona. Estas dos ideas son particularmente importantes que las tengamos en mente. Ninguna funciona de manera aislada, las vamos a intentar explicar de manera aislada, pero ninguna funciona de manera aislada y conducen inevitablemente en términos progresivos o de desarrollo hacia la persona. Pero no es nuestra persona, sino la vamos a ver en la persona del Señor Jesús. Dale, Alex. Entremos entonces en materia, y como el nivel de información es tan abundante, a diferencia de las otras dos reuniones, no tenemos la posibilidad de enfocarnos en un puro versículo, pero querríamos partir por el elemento más básico de todos, que serían los preceptos o también mandamientos. Si lo entienden mejor como mandamientos, como ordenanza, como ley, como decreto, funciona también bien para que lo podamos entender. Y la cuestión más básica es que en el nivel del precepto, en el nivel del decreto, en el nivel de la Biblia, cuando la Biblia te dice no hagas esto o haz esto, ahí tú recién calibras la importancia que tienen en la conducta cristiana. Piensen en esto. Hay un conjunto de frases que yo encontré ahí. Si alguno de mis hermanos que tiene Biblia me ayuda a buscar, ¿podrían? ¿Quién tiene Biblia? Que levante la mano que me... ¿Sí? ¿Quién me busca primera de Juan 2, 3, 4? ¿Quién me busca Lucas 6, 46? ¿Vale? Aquí los dos primeros. Después, ¿quién me busca Juan 15, 14? ¿Vale? Gracias, Pablo. ¿Quién me busca Juan 14, 15? Casi al revés. Gracias, Bárbara. Y Panchito, tú me buscas Juan 8, 31, por favor. Entonces, estas son un conjunto de declaraciones que probablemente las personas realizan. Y probablemente tú las has escuchado. Incluso es probable que tú hasta la creas.
Yo conozco a Dios. Sería la más fácil, la más evidente. Yo conozco a Dios. Uno viene a la iglesia probablemente para conocer a Dios, pero hay personas que no entran a la iglesia porque dicen, yo conozco a Dios. Y la manera o el rasero para determinar si una persona conoce a Dios, ¿cuál es? 1 Juan 2, 3, 4, Erwin. Ah, no, Paula. Pero. Y esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Simple. Es simple. Tú puedes decir, yo conozco a Dios, en realidad, ¿cumples tus mandamientos? No, entonces no lo conoces realmente como. Jesús es mi Señor, es una frase más profunda. Erwin, por favor. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Bueno. Jesús es el Señor. Y si es el Señor, entonces, ¿por qué no haces lo que te dice en tanto Señor? Simple también. Y hay muchas frases como muletillas que nosotros tendemos a utilizar, pero que nos damos cuenta que el medio para probarlo en términos escriturales es si me obedeces los mandamientos o no. No es ningún otro. Esto es más interesante. Jesús es mi amigo. Un nivel de cercanía o de proximidad más fuerte. Ese era... ¿Quién tenía ese? Pablo. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Simple. Tú dices, yo soy amigo de Dios. Jesús es mi amigo. Tengo una relación tan cercana y tan íntima con él. Y el Señor mismo te dice, bueno, si tú eres mi amigo, guarda mis mandamientos. Cumple lo que yo te ordeno. Así de simple. Este es más interesante aún. Yo amo a Dios. ¿Quién tenía esa? Barbarita. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Clarísimo. Clarísimo como el agua. No habría que ser muy profundo, un exégeta muy preparado para interpretar ese pasaje. Si me amas, entonces haces una cosa y solo una cosa, guarda mis mandamientos. Y la última, que es Panchito, yo soy discípulo de Cristo, yo soy un seguidor de Cristo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Muchas gracias. Particularmente todos son de la teología de Juan. Y para Juan es muy claro, si hay algún indicador, alguna pista para determinar si tú eres todas estas cosas que tú declaras, yo conozco a Dios, Jesús es mi Señor, Jesús es mi amigo, yo amo a Dios, yo soy discípulo de Cristo, el rasero, el elemento, el criterio para determinar si eso es correcto o es sencillamente una pura bonita declaración de intenciones es si tú cumples sus mandamientos. Así que en el nivel más básico de todos, los mandamientos sí son importantes. Por supuesto que son importantes. Y no solamente es conocer los mandamientos, sino obedecerlos, es decir, ponerlos en la práctica. Y esto tiene que ver con 3 razones o 3 dimensiones que involucran los mandamientos. Por mandamientos me refiero a cosas tan básicas como, por ejemplo, no matarás, no hurtarás, no fornicarás, no adulterarás, no irás falso testimonio contra tu prójimo. Son mandamientos, no hay que darle mucha vuelta para entender que son prohibiciones o son ordenanzas. Eso es el nivel más básico de ética. Y es interesante porque en algún momento, también en la teología de Juan, el Señor dice que mis mandamientos no son gravosos, no son difíciles y no son imposibles de llevar a cabo ni de ejecutar. Y no lo son, al menos por 3 poderosas razones en las Escrituras. La primera de ellas es que son siempre comprensibles. El Señor Jesús, las Escrituras no piden nada descabellado, no piden ningún tipo de estupidez. Si alguno de ustedes ha leído la Biblia entera, podrá apreciar inmediatamente que Dios puede pedir cosas difíciles, pero nunca pide una cosa estúpida. No pide nada estúpido. Son siempre comprensibles en términos racionales, es decir, bueno, si me pide esto es en realidad por esto. Estas son las consecuencias que quiere evitarme. No son absurdos si podemos entender su razón, y esta me gusta mucho leerla, sobre todo en reunión de jóvenes. No es porque no lo entendamos muchas veces, sino porque no estamos de acuerdo con ella. Insistiría, no son absurdos, no por ausencia de explicación, sino porque no nos resulta agradable, al menos en cierto momento de la juventud o de la adolescencia. 2 Corintios 6, voy a leer 6:14, versículo conocido por la mayoría. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Eso es.
Y viene una explicación, no es absurda, una explicación de concordancia lógica, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? Es decir, si tú eres una persona redimida, ¿por qué vas a querer involucrarte con una persona que no es salva? Ese es el mandamiento. No lo hagas. Y cada uno de nosotros, en algún momento de la adolescencia, pensó que era tan especial que podía bypassear ese precepto, por más que la explicación esté ahí misma. Porque es incompatible. No pega ni junta, es agua y aceite. No hay nada en común. ¿Qué te hace a ti parecer que eres tan especial que puedes hacer lo que nadie ha logrado hacer? No es porque no sea comprensible, sino muchas veces es porque choca con nuestra propia intención o con nuestra propia carnalidad. Además, esto sería lo segundo, son siempre posibles. Así como Dios no pide nada absurdo, nada tonto, Dios no pide tampoco nada imposible. Y eso es lo que argumenta Pablo en Filipenses, cuando él dice que él, incluso para hacer las cosas que nos pide, nos da el querer y el hacer por su buena voluntad. Él nos capacita para cumplir aquello que nos ordena. Es posible. Dios no nos enseña. Entonces, en este sentido, no nos pide nada estúpido, nada absurdo, pero tampoco nada imposible. Y lo último, y esto me parece particularmente importante, chicos, es que somos nosotros los principales beneficiados por este tipo de mandamientos y de ordenanzas. Son siempre provechosos. Hay un pasaje que aparece ahí en Hechos 17, 24, 25, no es necesario que lo busquen, si quieren lo buscan, es Pablo hablando en Atenas. Y Pablo está hablando en Atenas, por algunos de los que tuvieron filosofía o historia podrán comprender que en ese momento histórico, ahí está la flor y nata de la inteligencia humana. Hay una ciudad que es inteligente y dentro de ellas está Atenas. Y dentro de ellas además está el ágora de Atenas, que es como el espacio donde se juntan todas las personas inteligentes y los filósofos para debatir y discutir. Y Pablo les dice que en realidad Dios es tan grande, es tan poderoso, que no necesita nada de nosotros. Si tú cumples los mandamientos de Dios, Dios no se beneficia en nada de ti. No le estás haciendo un favor a Dios. A veces nosotros tenemos una mentalidad tan errada, tan torcida, que pensamos que le estamos haciendo como un favor a Dios si venimos a la iglesia o si abrimos las escrituras o si cumplimos sus mandamientos. En realidad Dios es tan grande, es tan todopoderoso que no te necesita. Suena fuerte decirlo, pero no le haces un favor a Dios cumpliendo sus mandamientos. El único beneficiado eres tú, no Dios. Pablo enfatiza eso. Dios es tan grande que no requiere de la adoración humana como si le faltase algo, como si nosotros le supliésemos en algo, como si le hiciésemos un favor cantándole con nuestras voces adorándole. No le añadimos ni un ápice de santidad, ni de gloria, ni de poder, ni de majestad a Dios con nuestras acciones. Al contrario, somos nosotros los beneficiados. Por eso, en el libro de Deuteronomio, cuando Moisés da los mandamientos, es interesante que cada una de las frases o de las cláusulas donde se concluye para qué son los mandamientos, tiene que ver con directo beneficio tuyo, directo beneficio de aquel que lo cumple, directo beneficio de aquel que obedece, para que te vaya bien, para que tengas prosperidad. Esto me parece que es particularmente importante, chiquillos. Tomar buenas decisiones no es para agradarle a tu mamá. Bueno, tal vez sí, pero tú eres el principal beneficiario de la toma de decisiones adecuadas en términos bíblicos. No le haces un favor a Dios obedeciéndole sus mandamientos. El principal beneficiario eres tú. Y quiero que lo entiendas. No le estás haciendo un favor a alguien, viniendo, asistiendo, leyendo la Biblia, tomando decisiones morales adecuadas. El principal beneficiario de eso, porque eres el que va a tener que lidiar con las consecuencias de sus actos, eres tú. Los mandamientos de Dios sirven para eso. En la última reunión habíamos visto que tú no te podrías fiar de tus propios pensamientos, de tus propios instintos, de tu propia intuición, de tu propia perspicacia, porque tu entendimiento estaba entenebrecido. Y a diferencia de eso, el Salmo 19 dice que los preceptos de Jehová alumbran los ojos. Allí donde tú estás en totalmente oscuridad, la Biblia lo que te hace es iluminar. Te da la luz, te prende la ampolleta. Y ahí recién tú puedes ver. Piensa en ese contraste. Entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios,
que fue lo que habíamos visto la reunión pasada, y los preceptos de Dios alumbran los ojos. Te prende la ampolleta en ese cuarto oscuro. Estás en total oscuridad, no sabes hacia dónde ir con tu vida, Dios te prende la luz y recién puedes tener atisbos, una en ruta segura hacia dónde ir. Preceptos. Dale. Pero muchas veces, y esto se va poniendo cada vez más complicado, no tenemos preceptos. Por la naturaleza misma de la Escritura, fue escrita hace más de 2000 años, hay un montón de desafíos nuevos en los cuales ustedes están, para los cuales no hay preceptos. No tendréis Instagram, no hay ningún tipo de mandamiento de precepto así. Pero sí tenemos principios. Principios son criterios generales de sabiduría que pueden aplicarse a más de una situación y que en general te iluminan en ausencia de un precepto específico. Yo pongo un caso. Ustedes pueden ver la Biblia y pueden leerla y nunca van a encontrar un mandamiento que diga no haréis bullying, por ejemplo. No lo van a encontrar. Y no haréis así, además, con ese lenguaje de 1960, un poco que suena a Biblia, un poco arcano. No lo van a encontrar. Pero de ahí no se sigue que el que no exista un precepto explícito que prohíba hacerle mal a tu compañero de curso o de asiento de clase, de ahí no se sigue entonces que tengas chip libre y un pase libre para cometer todo tipo de abusos para con él. En ausencia de un precepto, tú tienes un principio. Y el principio me parece que es muy claro, muy evidente, muy nítido. Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan. Y esto es interesante porque el mismo Señor Jesús es el que explica el vínculo entre ley y principio. Esta es la esencia de todo lo que enseña la ley y los profetas. Es decir, que ustedes pueden agarrar el Pentateuco y condensarlo en una cápsula de un principio, que es trata a los demás como te gustaría que te tratasen a ti. De hecho, el Señor Jesús va a decir, mira, todos los mandamientos, todo el Antiguo Testamento podría reducirse en un puro gran principio. Ama a Dios con toda tu alma y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Nos podríamos haber ahorrado miles de páginas sintetizados en ese principio, pero el principio engloba a todos los demás. Si te fijas, los 10 mandamientos se dividen casi como en 5 y 5, mitad y mitad. La mitad tiene que ver en cómo el hombre ordena sus relaciones para con Dios y el resto, cómo el hombre ordena su relación con sus semejantes, con sus prójimos. Una relación adecuada en términos verticales, una relación adecuada en términos horizontales. Y el Señor dice, exactamente es eso. Si tú amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, vas a tener una relación adecuada para con Él. Y si tú tratas a tu prójimo como a ti mismo, vas a tener una relación horizontal adecuada, que es lo que Dios piensa. Es un principio. Te permite entender cómo tomar decisiones morales en ausencia de preceptos específicos. Y en general, piensa en lo siguiente, muchas veces lo que tenemos son principios y no preceptos. El libro de Proverbios, por ejemplo, son principios que deberían guiar una conducta sabia aquí y ahora. Y lo segundo, esto me parece más interesante aún, es que detrás de cada mandamiento hay un principio. Es el principio el que ilumina la razón de ser del mandamiento. Y permite comprender por qué un mandato existe cuando existe, por qué no es arbitrario, por qué no es ninguna tontería. Primero, los principios sirven para eso. Te permiten actuar, te permiten tomar decisiones en ausencia de un mandamiento explícito. Pero además, te permiten entender la razón de los mandamientos explícitos que tú tienes y por qué son coherentes. Por ejemplo, uno de los famosos de los 10 mandamientos sería no digas falso testimonio contra tu prójimo. Fácil. Podríamos traducirlo como no mientas. Di la verdad siempre. Podríamos traducirlo de esa manera. Pero la razón que hay de fondo para eso es lo siguiente, que en la Biblia un principio rector de la sabiduría es la honestidad. Y en la Biblia un principio rector, como la honestidad, se deriva solo de una persona, de aquel que proclamó, yo soy la verdad. Si se fijan, ahí están concatenadas estas dimensiones. Un mandato
Podríamos decir, no mientas, no digas falso testimonio contra tu prójimo. Por eso está anclado a un principio más amplio, más general, que es condúcete con honestidad o con verdad, sin dobleces. Y eso tiene como fuente original o primaria la idea de que Dios es veraz. Yo soy camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, es coherente con todo lo que enseña la Biblia, pero también es coherente con la persona de la cual habla la Biblia. Porque la Biblia habla de una persona. Y esto nos lleva a nuestro último punto, chiquillos. Vamos. Gracias. Vale. Y aquí vamos viendo cómo se van encadenando las dimensiones. Habíamos señalado que detrás de cada precepto hay un principio. Pero esto es lo más importante. Detrás de cada principio hay una persona. Y esa persona es de quien habla toda la Escritura. Esa persona es el Señor Jesús. Esa persona es el Señor Jesús. De mí hablan las Escrituras, afirma él en el Evangelio de Juan. Esto es importante, ¿sabe por qué? Porque esto no es una clase de ética, ni es un llamamiento a endiosar la ley y transformarla en un fin en sí mismo. El llamamiento no es, chicos, cumplan todos los mandamientos de la Biblia y van a ser más santos. Chicos, cumplan todos los mandamientos de la Biblia y van a ser más sabios. Eso sería transformar la ley, los mandamientos, en un fin en sí mismo. Y hay personas que ya han intentado eso en las Escrituras, que se llaman fariseos. Hay todo un libro, Gálatas, que invocó nuestro hermano, que leyó nuestro hermano Erwin cuando predicó el Evangelio, que trata exactamente sobre eso. Y cómo Pablo quiere corregir esa dimensión, diciendo no es la ley, sino la ley tenía un propósito que era conducirnos a Cristo, que era como un tutor que nos conducía a Cristo. Porque el final de la ley es Cristo. La ley no es un fin en sí mismo. Si la ley fuese un fin en sí mismo, si los mandamientos fuesen un fin en sí mismo, seríamos las personas más desagradables del mundo. Seríamos las personas más insufribles del mundo. Y la vida sería un calvario. No hagas, no hagas, no hagas, no hagas. Y entonces probablemente tú piensas exactamente así en la palabra del Señor. Y en algunas ocasiones me ha tocado escucharlo. Como que la Biblia fuese un colgajo, un montón de no. No hagas, no hagas, no hagas, no hagas, no hagas. Un montón de prohibiciones, como si fuese un código penal, un código legal donde todo estuviese proscrito, todo estuviese prohibido, todo estuviese penalizado. La esencia de la Biblia no es llenarnos de no, sino apuntar hacia la persona de la cual habla la Biblia. Y esto es lo particularmente importante que quiero que entendamos. La función de la Biblia no es hacernos amantes de la ley como un fin en sí mismo, porque eso conduciría a nuestros corazones a ser fariseos, a ser personas muy arrogantes que creen que la santidad o la justicia se alcanza por abstenerse de hacer un montón de cosas. Así no funciona, sino más bien conducirnos hacia la persona de la cual habla la Biblia, que es Cristo. Antes de la encarnación del Señor Jesús, había como un tipo de ética que predominaba. El tipo de ética que predominaba cuando el Señor Jesús viene acá a la tierra y comienza a enseñar es la ética de la ley. Es la que creen los fariseos. Es decir, que mientras más pulcro seas o más exigente seas en ti mismo, esforzándote por cumplir todos los preceptos de la Biblia, incluso yendo un poquito más allá, podrías garantizar tu acceso al cielo. Ser una persona más justa, ser una persona más santa. Esa es una forma o una estrategia ética. Mientras más escrupuloso seas, mientras más fanático seas en el cumplimiento de la ley, más santo, más justo vas a ser. A diferencia de eso, lo que enseña el Señor Jesús es que, como las Escrituras dan cuenta de Él y lo anuncian a Él y solo hablan de Él, no se trata entonces tanto cuanto de cumplir preceptos o mandamientos, sino de imitarlo a Él. Entonces tienes una ética de abstenerse de hacer cosas y hay otra ética que la presenta el Señor Jesús, que es la ética, podríamos llamarla acá para economía de palabras, una ética de limitación. Y el cristianismo se caracteriza por ser una ética de limitación.
Por ejemplo, Pablo lo dice ahí en Efesios, dice, sed imitadores de Dios como hijos amados, es decir, como un hijo que quiere imitar a su padre. Y en 1 Corintios, Pablo vuelve a decir, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y por último, Juan dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y la palabra ahí, que está marcada en amarillo, imitadores, es muy interesante porque es de donde proviene o deriva nuestra palabra de los mimos. Podría ser la palabra mimo. ¿Ustedes han visto un mimo? ¿Conocen un mimo? ¿Han visto? ¿Sí? Un mimo, al contrario, era una palabra que se le adjudicaba en el mundo clásico. Habían dos palabras con las cuales las personas se referían a los actores en el mundo clásico. Por un lado, un hipócrita. Literalmente un hipócrita es alguien que se pone una máscara para fingir y representar un papel que no es. Así que cuando tú tratas a alguien de hipócrita, le estás diciendo a alguien que actúa un papel que no es. Un actor en el mundo clásico era un hipócrita. Pero también en el mundo clásico se ocupaba otra palabra, que era un mimetes, un mimo. Es aquel que se empapa de un personaje para caracterizarlo lo más fielmente posible. Piensen en Kramer. Todos han visto a Kramer, todos conocen a Kramer, ¿cierto? Se empapa de una persona, intenta caracterizarlo. Por supuesto, él es humorista, por lo tanto lo lleva a los extremos de la comedia, pero habla como él, tiene los tics de él. Eso es alguien que lo imita de tal manera. Y lo que está pidiendo acá Pablo es que imitemos a Cristo. Si quieres sacar la mejor versión de ti, parécete más a Cristo. La versión ética de los fariseos es, si quieres sacar la mejor versión de ti, haz que tu orgullo crezca de tanto cumplir los mandamientos. Y que todas las personas que te vean pasar digan, rabí, maestro, suspirando como admirados al verte pasar, al ver o al constatar lo impresionante o lo pulcro que eres en el cumplimiento de la ley. A diferencia de eso, lo que va a decir el Señor Jesús es la mejor versión tuya, la mejor versión ética tuya, la mejor versión moral tuya, es cuando menos te pareces a ti mismo, sino cuando más te asemejas a la persona del Señor Jesús. ¿Quieres ser la mejor versión de ti mismo? Aseméjate a Cristo. Aseméjate a Cristo. Y en la misma epístola de los Gálatas, donde está toda esta discusión sobre ¿qué es mejor, la ley o basta el Evangelio? Pero al Evangelio hay que añadirle un poquito de ley, hay que añadirle un poquito de estos preceptos humanos. Pablo dice en algún momento, con una expresión que para mí condensa mucho lo que estoy diciendo, que es lo siguiente. Hijitos míos, estoy sufriendo como si de nuevo estuviera dando a luz hasta que Cristo tome forma definitiva en vosotros. Gálatas es un libro sobre la ley, pero una de las reflexiones de Pablo tiene que ver no con cumplir la ley como un fin en sí mismo, sino hacer que Cristo se desarrolle en ti, hasta que Cristo sea formado en ti, hasta que tú expreses a Cristo. De alguna manera se asemeja mucho al aforismo de Juan el Bautista. Juan el Bautista, en Juan 3:30, tiene probablemente una de mis expresiones más favoritas de toda la Biblia, que es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Más de Cristo, menos de mí. Eres la mejor versión tuya cuando más te pareces a Cristo, cuando mejor lo imitas y te pareces menos a ti. Y esto es lo que quiero que entendamos. El discernimiento funciona así. En el nivel más básico es como los niños. Hoy día estaban ensayando los chicos antes que comenzara la reunión y mi pequeña hija que tiene 1 año quería ir a meter el dedo al enchufe por razones obvias. Entonces no. Entonces el precepto sería no meterás los dedos al enchufe. Pero ustedes comprenderán que después, tal vez alguno de ustedes se ha electrocutado, ya yo he metido los dedos al enchufe y me he electrocutado, uno deja de hacerlo. Pero la razón del precepto es para ahorrarte eso. Y después tú empiezas a entender que el mundo ya no basta con las prohibiciones, sino en ausencia de prohibiciones tienes que entrar a pensar en términos de principios. ¿Será conveniente? ¿Será deseable? ¿Es edificante? En el mediano plazo, esto que voy a escoger, ¿me hará bien a mí? ¿Hará bien a mi círculo? ¿Le hará bien a mi iglesia?
Esos son el tipo de razonamientos que uno comienza a desplegar cuando es más mayor, cuando es adulto. Y después entiendes, y ahí en algunos casos los estadounidenses lo hicieron, ya lo llevaron a cierta caricatura, pero se ponían como un brazalete con una sigla. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Y probablemente esa sigla resume muy bien este principio. Si te pones en los pies de Jesús, ¿cómo actuaría Jesús si él tuviese que tomar esa decisión? Y esa sería la prueba última, el test último de ética para poder tomar una decisión moralmente correcta y adecuada. Precepto, principio y persona. Y esto me parece que es lo más importante, chiquillos. La ética cristiana es una ética de limitación que conduce a Cristo. No te conduce a convertir la Biblia en tu ídolo, no te conduce a transformar la iglesia en tu ídolo, sino a asemejarte y transformarte y continuar transformándote en torno a la persona del Señor Jesús. Y con esto ya quiero ir concluyendo 3 ideas para cerrar esto. Si tuviera que terminar esto con 3 ideas serían estas. A veces, cuando tomamos malas decisiones, no es por falta de conocimiento, sino por la falta de voluntad de poner en práctica aquello que conocemos. Muchas veces, si tú tienes cierta familiaridad con la Biblia, no es que desconozcas ciertos pasajes, no es que desconozcas lo que la Biblia enseña al respecto, es que incluso conociéndola, te da lo mismo. Infríngela. Eso es. Por eso partía con la idea de todas estas declaraciones sobre yo soy seguidor de Jesús, yo soy amigo de Jesús, yo quiero a Jesús, se resumen en una pura cláusula, es guardad mis mandamientos. Muchas veces no es que pecamos de ignorancia, pecamos con flagrancia, con alevosía. Es decir, conociendo el precepto, igual terminamos metiendo las patas. Y probablemente si ven fotos antiguas de tu iglesia, vas a ver muchos hermanos que ya no están y sabrán las razones por las cuales no están. No es porque hayan ignorado, no es porque no conocieran, es porque conociéndolo, aún así, decidieron pecar. Tiene que ver con eso, con que insistiría, voluntad y conocimiento no van desarticulados, no van desgajados. Incluso eres más culpable y eres más responsable mientras más sepas. Mientras más sepas, eres mucho más responsable de lo que haces, porque ni siquiera puedes arguir inocencia o ignorancia. Eres mucho más responsable. Mientras más conoces, eres más responsable porque tienes un repertorio para tomar decisiones mucho más amplio. Y por lo tanto tienes que aprender a conectar tu voluntad, tu corazón con tu cabeza. No es tanto lo que conozcas, sino cuánto de eso que conoces pones en práctica. Y eso sería lo primero que me gustaría subrayar a modo de conclusión. Lo segundo tiene que ver con esto, que esto a veces parece clase de ética, pero en realidad no lo es, porque el propósito del discernimiento en términos escriturales no es convertirte en un filósofo. Capaz que alguno de ustedes haya tenido cursos de ética en la universidad. No es ese tipo de... No es que Dios quiera transformarte en una especie de litigante en torno a las causas morales y transformarte en un filósofo de las complejidades del mundo ético. Lo que Dios quiere hacer contigo es transformarte en un discípulo. Transformarte en un discípulo. Y un discípulo es un seguidor. Es un seguidor que quiere asemejarse y aprender de su maestro. La Biblia no quiere transformar filósofos éticos, sino seguidores de Jesús, discípulos de Jesús, discípulos que con el tiempo, con la voluntad y el conocimiento, se asemejan más y más a su maestro. Y eso sería lo segundo que me gustaría decir. Esta no es una lección sobre filosofía, no es una lección sobre ética, sino es cómo te transformas fielmente en un discípulo del Señor Jesús. El mismo Señor Jesús lo dijo: ¿quieres ser mi discípulo? Entonces sigue mis mandamientos. No estoy inventando nada que el Señor no haya dicho. Y lo último, con esto ya voy terminando, es lo siguiente. Que si entendemos que el discernimiento se trata en el fondo del despliegue de una ética de limitación,
Tú solo puedes imitar aquello que conoces. Si de lo que se trata el discernimiento es, en el fondo, aprender a razonar como razona Jesús, aprender a mirar el mundo, aprender a pensar el mundo como lo piensa Jesús, como lo piensa la Biblia, malamente podrías imitar si desconoces todo lo que enseña la Biblia. No puedes imitar aquello que desconoces, hermana y hermana, amigo y amigo. Si la ética bíblica, insistiría, consiste en la imitación del Señor Jesús, no puedes imitar si desconoces quién es Jesús, si desconoces qué piensa Jesús, si desconoces qué es lo que le parece correcto e incorrecto. Porque insistiría, el discernimiento, ya lo hemos dicho hasta el hartazgo, no es intuición, no es una capacidad, un don espontáneo natural, sino algo que se cultiva escrituralmente. Ese es el discernimiento. Y por lo tanto, si de lo que se trata en el fondo, como corolario del discernimiento, es que tú te asemejes más y más a Jesús hasta que Cristo sea formado en vosotros, entonces solo tienes que abrir las Escrituras y comenzar a empaparte y aprender de Él. Padre Santo, Dios bendito, te queremos agradecer, Señor, la posibilidad que tú nos das de abrir las Escrituras, de juntarnos para aprender más y más de ti. Queremos rogar, Señor, para que nuestras mentes sean transformadas con tu palabra, que nuestro corazón pueda ser sensible, que podamos ser obedientes, Señor, que dejemos nuestra actitud de pensar que podemos fabricar nuestro destino, nuestras mentes, a nuestro propio criterio, Señor, sino ayúdanos a imitarte, a asemejarnos, a parecernos cada vez más y más a ti, como lo pensaba y deseaba el apóstol, Señor, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Ayúdanos a cada uno, Señor, en nuestros dilemas que tenemos, en todos los conflictos que tenemos. Ayúdanos a poder resolver nuestras vidas, a poder iluminar nuestros caminos conforme a las Escrituras y ayúdanos a tomar decisiones sensatas y sabias, Señor. Sobre todo, la más importante que podríamos tomar acá en este mundo, que es aceptarte como el Salvador de nuestras almas. Bendice las familias que estamos aquí representadas, guárdanos a cada uno también en retorno a nuestros hogares, y esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.